Entonces, cine viene de la palabra cinematografía, ¿verdad? ¿Que han escuchado esa palabra, la cinematografía? ¿Y de dónde viene esa palabra, cinematografía? Grafía, esa última partecita, sí, viene de grafos, que es imagen. Por eso conocemos la fotografía, ¿verdad? La pictografía y muchas cosas terminadas en grafía. Por eso, grafos, representación o imagen. Ahí sí, estamos bien. Pero entonces, ¿y la otra parte? ¿De dónde viene eso? Cinemática. Si hablamos de la cinematografía, ¿de qué estamos hablando? Del movimiento de imágenes en movimiento. Exactamente, imágenes en movimiento. Entonces, ¿cómo surgió toda esa curiosidad por si que la imagen se mueve, no se mueve? ¿Qué es eso? O eso llega por una apuesta. Por una apuesta. Estaban ahí dos señores en el hipódromo. Usted sabe que el hipódromo es un sitio donde hay carreras de caballos, donde compiten los caballos y hay gente que apuesta para ver cuál es el caballo que llega más rápido. Entonces estaban ahí en el hipódromo y ellos se empezaron a preguntar como que, cónchale, ¿el caballo mientras está corriendo puede tener las cuatro patas en el aire? Entonces un señor apellido Stanford, decía que sí, que claro, el caballo corre muy rápido. Entonces, en un momento de tan rápido que corre, las cuatro patas están en el aire. Entonces decía el otro que no, que eso era imposible, que el caballo es muy grande y muy pesado, que cómo va a poder correr si no se sostiene con ninguna pata, que eso no se podía. Y entonces estaban ellos en esa discusión e incluso hicieron una apuesta para ver quién tenía la razón. Solo que para esa época era muy difícil comprobarlo. Nos contratan a un fotógrafo llamado Edward Muybridge, que él intenta fotografiar a ese caballo para tratar de capturar el movimiento mientras corre, pero a él se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque el obturador de las cámaras en esa época era muy lento. Voy a explicar eso. ¿Qué es el obturador primero? El obturador es ese sistema que tiene la cámara de que cuando tú le das al botón, toma la foto, ¿verdad? Entonces, lo que hace dentro de la cámara, una cámara análoga, es como que cuando tú le das al botón, se abre una ventanita que deja pasar la luz y toma la foto. Por eso también fotografía, ¿verdad? Decíamos que grafía venía de imagen y foto es de luz. Por eso fotosíntesis. En la actualidad, para que me entiendan mejor, es muy fácil que usted, incluso con su celular, pueda tomar una captura cuando está saltando y que quede la foto cuando usted esté en el aire, ¿verdad? Hay muchísimas fotos así, incluso hay muchos celulares que tienen la opción de ráfaga, que usted le da y toma muchísimas fotos y tú puedes elegir, bueno, aquí yo estoy en el aire y entonces esa es la que yo voy a subir a Instagram, por ejemplo. Pero en esa época no era así. Era como que cuando usted le daba el botón, la cámara tenía que pensar primero para después tomar la fotografía. Él duró casi un año experimentando en eso hasta que consiguió hacer que el obturador sea muchísimo más rápido. ¿Qué tan rápido? Pudo entonces capturar estas 12 imágenes de un caballo corriendo. Por fin. Y ahí se pudo ver que sí, que Stanford tenía razón. El caballo en un momento de su carrera tiene las cuatro patas en el aire y ganó la apuesta. Ahora, eso no se quedó ahí, porque Muybridge se dio cuenta de que esas imágenes que se veían, que eran estáticas totalmente, ¿verdad? No se estaban moviendo, eran totalmente fijas, pero él se dio cuenta de que si él la ponía de manera sucesiva, una detrás de otra y con cierta velocidad, daba la sensación de que se movía y de que el caballo sí estaba corriendo. Lo vemos aquí. Eso fue en 1872. A partir de ahí, Muybridge empieza a seguir experimentando con esto y a crear ciertos artefactos que daban la sensación de que imágenes se movían. Claro, con escenas muy cortas, pero que daban la sensación de este movimiento.
Por ejemplo, aquí tenemos el taumatropo, aunque ese invento, entre comillas, ¿verdad? Pero sí un invento, fue mucho antes de Muybridge, pero tenemos eso ahí de que también se utilizaba la imagen como que se movía, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, si usted coge una tira, le pone una imagen de un lado, otra de otra, y lo mueve, le da vueltas, entonces va a aparecer como que se mueve o se transforma esa imagen. Por ejemplo, aquí que hay una jaula y un pajarito, si usted lo mueve, se va a ver como que el pajarito está dentro de la jaula. O el estroboscopio, que dándole vueltas también daba la sensación de que los dibujitos se movían. O el fenaquistoscopio, que ese sí fue un invento de Muybridge, donde él dibujaba en un disco de cristal y entonces al darle vueltas daba la sensación de que se movían. Tenemos el zoótropo, el praxinoscopio, el teatro óptico, etcétera, etcétera. Fue prácticamente como algo científico, no como lo vemos hoy o vemos la fotografía hoy como algo artístico. Incluso luego se publicaron muchísimos libros con todos esos experimentos que hizo Muybridge con animales moviéndose y seres humanos moviéndose para estudiar eso, el movimiento y el comportamiento de animales y el movimiento del ser humano. A partir de ahí, entonces, hubo muchos inventos, pero uno de ellos, uno de los más importantes, fue el kinetoscopio, creado por Thomas Alva Edison en 1889. ¿Qué aparato era este? Bueno, ¿qué novedad tenía el kinetoscopio? Era una sucesión de imágenes que él ponía en una cinta y la perforaba por los dos lados. Entonces, se ponía aquí como en esta especie de rueditas, se le daba vueltas con una manivela, ¿verdad? Una especie de palanca, y entonces daba la sensación de que se movían las imágenes. Se proyectaba también aquí con una bombilla, ¿verdad? Ya tenemos ahí la electricidad con Edison, entonces con una bombilla, y se veían esas imágenes que se movían, esas escenas, solo que solamente lo podía ver una persona mediante este visor, entonces era como de uno en uno que lo podían ver. A partir de ahí llegan entonces los hermanos Lumière, Auguste y Louis Lumière, dos hermanos franceses, hijos de un fotógrafo, o sea que se entiende por qué inventaron lo que inventaron, porque todo el tiempo estaban alrededor de máquinas de fotografía. Se interesaron muchísimo por el kinetoscopio de Edison, pero decidieron como crear el suyo propio, hasta que crean el cinematógrafo, que de ahí es que viene entonces la cinematografía. ¿Por qué? Porque el cinematógrafo fue la primera máquina capaz de grabar y proyectar películas. Aquí la tenemos cerrada, aquí abierta y aquí proyectando. ¿Qué hacía el cinematógrafo? Miren que es hasta de madera, porque estamos hablando de los 1800, ¿verdad? El cinematógrafo se le ponía una cinta, ¿verdad? Como un rollo, se ponía aquí adentro, se le daba vueltas a la manivela. Esas vueltas tenían que ser a la misma velocidad siempre, porque si usted lo hacía un chin más rápido y después un chin más lento, pues se dañaba, tenía que ser a la misma velocidad. Entonces grababa, ¿verdad? Grababa lo que estaba sucediendo. Después se sacaba la cinta, se revelaba, se ponía de nuevo y así abierto, entonces se le daba vueltas de nuevo y así proyectaba. O sea que hacía las dos, y ya no era solamente como el de Edison, que solamente una sola persona lo podía ver, sino que se podía proyectar en una pared y muchísimas personas podían verlo. También podía ser un poquito más largo. Todavía aquí no estamos hablando de largo como hoy, que la película duran 5 horas. Los hermanos Lumière hicieron su primera proyección pública del cinematógrafo el 28 de diciembre de 1895, considerado hoy como el día del cine, el día en que se inventó el cine. ¿Por qué? Porque fue la primera vez, ¿verdad?, que se proyectó el cinematógrafo, fue la primera vez que la gente fue a un sitio a ver eso, entonces por eso se le dice el día del cine, donde se inventó el cine. ¿Qué pasa? Esta proyección, ellos lo hicieron en una cafetería
que tenía capacidad para 100 personas. Realmente ellos lo hicieron ahí porque ellos decían, ellos no estaban como muy confiados, ellos decían, bueno, si es un fracaso esto, nadie se va a dar cuenta, van a ser 100 personas, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, nadie va a hablar de esto, va a pasar desapercibido. Entonces vamos a hacerlo así, mejor en esta cafetería, por aquí, medio escondido, y ya, y que quede eso ahí. Entonces fueron solamente 33 personas, como yo les digo, pero eso causó algo tan grande, una conmoción tan grande, que eso se corrió la voz totalmente, salió en todos los periódicos, eso es una cosa muy grande. Y a partir de ahí la gente fue entonces regando la voz, y los próximos días los Lumière tuvieron que hacer muchas proyecciones al día y todo lleno, porque la gente se volvió loca con el cinematógrafo, con esto. No lo conocían. Incluso los mismos hermanos Lumière hicieron esto, como yo decía, casi como un experimento científico, tomando en cuenta el kinetoscopio de Edison con esa teoría de las 16 imágenes por segundo, y bueno, esas son imágenes y vamos a dar la sensación de que se mueve. Pues para eso, ellos nunca se imaginaron el potencial tan grande que iba a ser la invención del cinematógrafo, del cine. De las primeras películas, entonces está la salida de los obreros de la fábrica Lumière, la llegada del tren a la estación. Hay que ubicarnos en la época, señores. Para ellos, lo real era lo único que estaba en movimiento. O sea, imagen en movimiento, así, casi a tamaño real. La realidad, no había otra cosa. Tienen que entender que esto para ellos era como hoy el cine 4D o la realidad virtual. O sea, cosa que la gente se tropieza, que choca, que no sabe lo que es eso. Tienen que ubicarse. Miren, les muestro esta específicamente porque cuando la gente vio ese tren llegando, o sea, imagínense, ahí hubo gente que corrió, que se tiró al piso, ahí hubo gente que casi le dio un ataque, ahí hubo de todo. Que ellos vieran que ese tren iba a venir para donde ellos. Eso fue una cosa increíble. Cuando los Lumière dejaban de proyectar, cuando terminaban, la gente se paraba de sus sillas, se ponía a topar la pared, a ver de dónde salía esa gente, de dónde salía ese tren. Ellos pensaban que era un truco de magia, o sea, no entendían nada. Tenemos que entender eso. Esas primeras proyecciones de los Lumière, esas primeras películas, como vieron, primero no tenían sonido. Para que llegue el sonido también fue un proceso. Después lo que se hacía era poner a un músico en vivo, un pianista por lo general, que tocara mientras se proyectaban las imágenes. Y hasta que, ¿verdad? Mucho después llegó el sonido. No tenían color porque eran tal cual como la cámara en ese momento capturaba, ¿verdad? Que era en blanco y negro totalmente. Y no tenían una historia. Era totalmente documental, como quien dice, porque era exactamente lo que estaba pasando. La salida de los obreros de la fábrica era los obreros saliendo de la fábrica, tal cual. La llegada del tren, el tren llegando, tal, o sea, no había, como yo les decía, los Lumière realmente no tenían idea del potencial que tenía el cine y simplemente se limitaron a eso, a grabar lo que estaba sucediendo. Los Lumière no tenían la idea de eso. Entonces llega otro señor que él era un ilusionista, él trabajaba en eso, era un mago, Georges Méliès, y entonces empieza a agregarle, él es el que empieza a agregarle efectos especiales. Ahí fue
otro boom, ahí sí se acabó el mundo. Y eso fue sin querer que él empezó. Bueno, él fue una de esas personas que conoció por primera vez el cinematógrafo y él se sorprendió mucho de eso y él quería comprárselo a los Lumière y los Lumière no se lo quisieron vender, no porque dije no, que este no va a arruinar el negocio, no, los Lumière le dijeron que no valía la pena el cinematógrafo, que esto era temporal y que la gente se iba a cansar de eso y que realmente no era un buen negocio, entonces que realmente no se interese por eso, que deje eso. Eso fue lo que le dijeron los Lumière a Georges Méliès. Entonces Georges Méliès después sí consiguió la forma y ahí un día que él estaba proyectando, se traba la cinta, se daña y entonces cuando él vuelve a ponerla ve que salta, hace un salto, o sea, había un carro y ahora hay otra cosa, habían hombres y ahora hay mujeres. Y el cónchale, pero yo puedo empezar a hacer eso, ¿verdad? Y así fue que él empezó a hacer efectos especiales de manera manual, o sea, cortando la cinta, pegándola encima de esta, y así fue que empezaron los efectos especiales.